Ejercicio número 5 de dinámica de fluidos. Por una tubería lisa de 8 pulgadas, bueno, ahí tenemos el diámetro. No nos aclara si es diámetro externo o interno. Bueno, este va a ser el diámetro interno entonces. Y 1 kilómetro se bombea agua a temperatura de 20 grados centígrados. Entonces ahí tenemos tanto el diámetro como la longitud recorrida, que va a ser 1 kilómetro. Nos dan las características a la temperatura a la cual se está bombeando agua hasta una altura de 30.9 metros. La tubería descarga a la atmósfera con una rapidez de 0.1 litros sobre segundo. Entonces acá está el gasto requerido a lo largo de toda la tubería. Calcule la caída de presión total y la potencia de la bomba necesaria para subir el agua con el gasto indicado. Queremos que se mantenga este caudal y que además suba hasta los 30.9 metros. La gráfica también es parte del enunciado. Entonces tenemos la gráfica, aquí está la bomba, vamos a asumir que ese círculo es la bomba, y tenemos un punto final acá, y si comparamos las alturas va a haber una diferencia, nos dice de 30.9 metros. Entonces coloquemos los 30.9 metros, que va a ser la diferencia de alturas. Entonces acá vamos a poner también nuestros puntos críticos. Ese punto va a ser el punto A y el punto final va a ser el punto B. Generalmente se coloca entonces el nivel de referencia, el punto más bajo. En esta ocasión es el punto A. Si el punto A va a estar en el nivel más bajo, ese nivel va a ser nuestro nivel de referencia. Y respecto al nivel de referencia tenemos una altura H sub B, a la cual está el punto B donde va a ocurrir la descarga. En este punto nos dicen que está expuesto a la atmósfera. Está abierto, nada más. Entonces ahí tenemos los datos. Vamos anotando ahora los datos. Tenemos la gráfica. 8 pulgadas, el equivalente de 8 pulgadas es en metros, lo estamos convirtiendo. La altura nos dijeron 30.9, lo anotamos. El caudal nos daban en litros, pero nuevamente lo repito, nos conviene manejarlo en metro, kilogramo, todo lo que significa sistema internacional para no tener problemas en cuanto a los cálculos. La longitud nos dijeron 1 kilómetro, lo estamos poniendo en metros. Nos piden la caída de presión, además de la potencia requerida. Lo primero que vamos a encontrar es la caída de presión y con ese dato vamos a hallar también la potencia. Muy bien, tenemos, generalmente se empieza por esta parte, tenemos el caudal, tenemos el diámetro, caudal, y con el diámetro podemos hallar el área, es decir, despejamos la velocidad. Aquí está la velocidad despejada. Aquí está caudal, diámetro, datos conocidos. Este diámetro y aquí está el caudal. Muy bien, reemplazando datos nos sale una velocidad de metros sobre segundo. Aquí está entonces la velocidad. Y nuevamente decimos que no hay un cambio de área. En ningún momento nos menciona cambio de área. Entonces la velocidad en la tubería se va a mantener prácticamente constante. Se mantiene constante el caudal. Ya que no cambia el área, entonces tampoco va a cambiar la velocidad. Por eso es que acá tenemos simplemente velocidad y no velocidad sub A o sub B. Viscosidad. Muy bien, aquí hay un dato oculto, por así decirlo. Nos dice que se bombea agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, acá no era 20, mejor dicho, era 10 grados centígrados. Ahí está el dato correcto que nos daban. Agua a 10 grados centígrados. Entonces con estos datos nosotros podemos ir a la tabla de viscosidades de líquidos, que es la siguiente.
y buscamos el agua. ¿Dónde está el agua? Aquí está el agua. Y el agua va a tener sus coordenadas X y Y, que están acá. Entonces para el agua, para el líquido agua, X va a ser 10.2 y Y va a ser 12. Acá está la tabla de viscosidades de líquidos. X 10.2 y Y 12. Entonces buscamos en X. Acá en la parte inferior está X. Vamos a la siguiente tabla, bueno, la figura 2.33. Y buscamos 10.2. Acá va a estar el valor de 10. Lo acercamos un poco más. Aquí está el valor de 10. Acá va a estar 11 y acá 12. Entonces, esto sería 10.5. Y 10.2 más o menos sería ahí. Un dato aproximado. Y nos dicen que en Y era 12. Acá está 12. Entonces 10, 11, 12. Está justo en el valor de 12. La temperatura nos daba 10 grados centígrados. Entonces ese dato vemos acá a la izquierda. Temperatura en centígrados y en Fahrenheit. Entonces vamos a utilizar esta columna y buscamos el 10. Acá está el 10. Y lo colocamos ahí. 10 grados centígrados. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Bueno, prácticamente ya está acá hecho. ¿Por qué? Porque estamos trazando una línea recta desde los 10 grados centígrados que pasa por el punto que acabamos de encontrar con las coordenadas X y Y. Pasa por el punto y va a llegar a un valor. A 1 nos está llegando. Nos fijamos qué valor es ese. Este valor es de la viscosidad en centipoises. 1, entonces nos saldría la viscosidad. Y un último paso acá tenemos en la parte inferior. Nos dice que el valor encontrado en viscosidad en centipoises, para convertirlo a Pascal por segundo que nos interesa, que nos conviene, lo multiplicamos por 0.001. 1 por 0.001 entonces sería. Y vamos a nuestro ejercicio y anotamos, entonces para el líquido agua a 10 grados centígrados, la viscosidad va a ser igual a 0.001. ¿En qué unidades nos dijeron en la tabla o en la figura? En Pascal segundo. Si estamos hablando en Pascal segundo, ¿qué tipo de viscosidad es? Que está la viscosidad dinámica. Ponemos también acá está el libro de donde se sacó, o el PDF, que pertenece a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, programa de transportes, y el nombre es tablas y gráficos propiedades de los fluidos. Ahí es donde se encuentra entonces esta tabla y esta figura para las viscosidades de líquidos. Bueno, continuamos. Entonces, gracias a este valor de agua, que bueno, sabiendo que es agua a 10 grados centígrados, entonces ya tenemos la viscosidad dinámica. ¿Para qué hemos llegado a la viscosidad dinámica? Tenemos que determinar el flujo. ¿Qué flujo estamos manejando? Entonces lo hacemos mediante el número de Reynolds. Y para el número de Reynolds necesitamos la viscosidad dinámica o la viscosidad cinemática. Entonces en esta ocasión tenemos lo que es la viscosidad dinámica. Entonces lo vamos a hacer en función a la viscosidad dinámica. Entonces nos dice la fórmula que va a ser densidad, gravedad, mejor dicho, densidad, velocidad y el diámetro, que se mantienen constantes. Los tres, ¿verdad? Se mantienen constantes al igual que la viscosidad. Entonces acá vamos a reemplazar valores. Estamos hablando de el agua. Entonces le ponemos un valor de tenemos la velocidad. ¿Qué valor va a tener la velocidad?
Ya lo hemos sacado acá arriba. 0.003. Comprobamos, ahí está. Y el diámetro que está acá, 0.2032. Ahí están los valores. Y abajo el valor de la viscosidad que acabamos de sacar, que está aquí arriba. Bueno, reemplazando con unidades, ustedes van a verificar que esto es un valor adimensional, el valor de el número de Reynolds. Bien, hacemos los cálculos respectivos. Y nos sale un valor de número de Reynolds de 626. Entonces este es un flujo laminar. ¿Por qué? Porque es menor a 2000. Ahí está entonces el número de Reynolds. Sabemos que es un flujo laminar, entonces ya que sabemos que es un flujo laminar, podemos utilizar esta ecuación para calcular la caída de presión a causa de la longitud recorrida, como dice acá abajo. Bien, si no nos salía flujo laminar, nos salía turbulento, teníamos que hacer otras cosas. Pero nos salió laminar, entonces ya podemos utilizar esta fórmula. Aquí tenemos la fórmula que está en función al caudal, longitud, radio, etc. Tenemos caudal, sí, viscosidad dinámica también, longitud también era 1 kilómetro. Y tenemos el valor del diámetro, entonces lo podemos sacar el radio. Tenemos todo, solo nos quedaría reemplazar. Entonces acá lo propio, reemplazando los valores, nos saldría un valor de caída de presión por la longitud recorrida. Nos va a salir en pascales de 2.39 pascales, ahí está. Valor pequeño. Bueno, entonces ya, si simplemente nos dijera que recorre 1000 kilómetros o 1 kilómetro y demás, bueno, lo dejamos ahí, caída de presión. Pero nos dice que hay una diferencia de alturas, fíjense. Entonces, para subir esta altura, se va a haber una caída de presión. Solo por eso, por la presencia de la diferencia de alturas. Aquí está caída de presión a causa de la altura. Lo calculamos con la ecuación de Bernoulli. Dijimos que la velocidad no iba a cambiar en ningún momento. Entonces, esto se anularía. Además dijimos que la altura de A respecto al nivel de referencia, aquí está, es 0. Y tenemos una altura de B, entonces eso no lo anulamos. Despejando, la caída de presión a causa de la altura va a ser densidad por gravedad por altura del punto, mejor dicho acá, altura del punto B. Bien, ahí reemplazamos los datos y nos saldría un valor muy grande de 303. Tenemos el valor y este valor va a estar en pascales. Muy bien, la caída de presión por el cambio de altura. Entonces tenemos acá y la total sería la caída de presión por la longitud y más la caída de presión por la altura. Tenemos ambos datos y tendríamos un resultado final de pascales también. Con ese valor de caída de presión total nos vamos a esta fórmula de la potencia requerida por la bomba, que es caída de presión total por el caudal. Tenemos caudal, acabamos de sacar la caída de presión total y nos saldría un valor de 30.31 watts.